Shalom y bienvenidos nuevamente al canal de Judaísmo Nazareno. Hoy les traigo un estudio especial sobre Pesaj. Estamos más o menos a un mes de esta celebración y es importante aclarar algunas cosas. Nuestro estudio de hoy lleva por título El Pesaj que observó Yeshua. Y antes de continuar, les pido a la gente que no está suscrito al canal, porque hay mucha gente que escucha nuestros audiolibros, escucha nuestros podcasts, pero no están suscritos al canal. Entonces les pido por favor que antes de continuar se suscriban al canal y denle a la campanita para que así les pueda notificar cuando estemos subiendo un nuevo contenido. Perfecto, vamos a continuar. Entonces yo sé que este tema del Pesaj que observó Yeshua es un tema bastante polémico y muchos no entienden si Yeshua verdaderamente guardó o no guardó el Pesaj. Y muchos maestros tampoco saben explicar por qué el maestro Yeshua se adelantó en esta celebración. Todo esto vamos a explicar, así que quédense hasta el final del video. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Introducción. La fiesta de Pesaj o Pascua, conocido en el mundo occidental, es el segundo de los tiempos designados relatados en el libro de Levítico. Su origen se remonta en Egipto, donde los hebreos estuvieron esclavos por más de 200 años, y luego fueron sacados por mano de Moshe o Moisés, a quien Adonai escogió para libertar un pueblo envuelto en esclavitud. Al comienzo del año, en el inicio de la temporada de Aviv, que es conocido como primavera, Adonai le habló a Moisés, a Moshe, diciendo: y mientras estaba en la tierra de Egipto, le dio instrucciones sobre cómo él libraría en definitiva al pueblo de la esclavitud. En Éxodo 12, del 1 al 12, que vamos a estar leyendo ahora, pueden leer en sus versiones. Esta es una versión bastante simple, pero solamente para que podamos entender de qué vamos a estar hablando. Adonai dijo a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes os marcará el comienzo de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Habla a los líderes de la comunidad de Israel y diles que el día 10 de este mes cada uno de ellos llevará un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la casa es demasiado pequeña para un cordero, que comparta uno con un vecino que habite cerca. En proporción al número de personas contribuirás para el cordero según lo que coma cada familia. Tu cordero será sin defecto, macho de un año. Puedes tomarlo de las ovejas o de las cabras. La guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación reunida de los israelitas lo degollará al atardecer. Tomarán un poco de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comerla. Comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego, con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comas nada de él crudo ni cocido, de ninguna manera con agua, sino asado, cabeza, piernas y entrañas, sobre el fuego. No dejarás nada de ello para la mañana. Si queda algo de él para la mañana, lo quemarás. Así lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es una ofrenda de Pesaj, Pascua, a Adonai. Porque aquella noche atravesaré la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito varón en la tierra de Egipto, tanto de hombres como animales, y daré castigos a todos los dioses de Egipto, yo Adonai. Entonces este verso que estamos leyendo acá se trata cuando Moshe le dio la instrucción al pueblo de Israel para que tomara un cordero
por familia para poder sacrificar, así con la sangre colocar por los dinteles. Esto pasa en Egipto. Esto es lo que se recuerda cada vez que se hace una celebración memorial de Pesaj. Esta escena que leímos recién, que está en Éxodo 12, 1 al 2, es lo que nosotros recordamos siempre, y los judíos también recuerdan. Bueno, los hebreos hicieron tal como Adonai dijo. El 10 del primer mes reservaron el cordero que había de ser sacrificado. Y cuando llegó el 14 del primer mes, sacrificaron el cordero en la tarde a la puesta del sol. La sangre del sacrificio fue colocada sobre los postes de su casa, de las casas, y comieron el cordero junto con panes sin levadura hasta la mañana. A la medianoche del 14, porque todavía seguía siendo 14, y eso vamos a ir desarrollando también, porque Pesaj es 14, no es 15. 15 empieza lo que es panes sin levadura, pero Pesaj es el día 14. Entonces a la medianoche de esa misma noche del 14, Elohim pasó e hirió a todo primogénito, excepto a los primogénitos de los hebreos, en los cuales estaba la sangre del cordero. De esta manera Adonai os dio la victoria y el pueblo fue sacado de la tierra de Egipto. Y este evento quedó como un memorial para los hijos de Israel, como Adonai les sacó a ellos de Egipto con mano fuerte. En Éxodo 12:14, más abajito del pasaje que estamos leyendo, dice: este día os será recordado, lo celebraréis como fiesta solemne a Adonai a lo largo de los siglos. Lo celebraréis como una institución para siempre. Entonces, en el texto anterior leímos también que el cordero tenía que ser sacrificado en la tarde. Y el Pesaj, la Pascua, es el 14 entre las 2 tardes. Vamos a leer algunas versiones donde dice también entre las 2 tardes, porque es importante saber esto, porque vamos a conectar con la celebración que hizo Yeshua también. Dice: hoy en día hay mucha confusión, y dicha confusión proviene de la tradición judía, que sigue un calendario babilónico. Lastimosamente, el calendario que siguen los hermanos es un calendario que deriva de allá, y vamos a entender. Y sus días se cuentan desde la tarde. Para el judaísmo tradicional, el Pesaj se estaría celebrando el 15 del primer mes, pues para ellos, cuando llega la tarde, empieza el día. Sin embargo, la escritura nos dice que el Pesaj es el 14 del primer mes, entre las 2 tardes. Es muy importante conocer este término, entre las 2 tardes. Entonces, el judaísmo actual, tradicional, celebra realmente la Pascua o el Pesaj el día 15, porque cayendo el sol para ellos ya estarían comiendo ya el cordero de Pesaj, o la celebración de Pesaj hoy en día, ya el 15. O sea, ya no es el 14, el 15 ya es. Vayikra Levíticos dice así: en el mes primero, que es el mes de Abib, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesaj es para Adonai. Y en hebreo dice: Bajodesh Hagishom, Beachba Asar la Jodesh Bein Harbaim, Pesaj la Adonai. Ese término que vemos ahí, Bein Harbaim, que yo coloqué en la traducción común, entre las 2 tardes, vamos a ver que realmente menciona entre las 2 tardes. ¿Por qué razón? Y antes de aclarar eso, vamos a leer el otro pasaje, está en Shemot, en Éxodo 12:6. Dice: lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre anocheceres. Acá, por ejemplo, ya puse una traducción más correcta: entre anocheceres. En la otra versión decía entre las 2 tardes. Y en hebreo dice: Bejayalahem
למשמרת עד 14 ליום, 10 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת Israel בין הארבעים. Vemos entonces la misma palabra que se utiliza en el otro pasaje de Vayikra, de Levítico, donde dice Bein Harbaim. ¿Qué significa realmente Bein Harbaim? Según el diccionario Strong, hebreo, esa palabra Arbaim viene de la raíz Erev. Erev significa crepúsculo o atardecer. Muchas veces, cuando llegamos recién a esto de estudio de hebreo y todo eso que conocemos más o menos, y repetimos muchas veces lo que se nos dice, pensamos que Erev es tarde. Para nosotros en el occidente, tarde empieza a la 1 de la tarde, como decimos, la 1 de la tarde. Pero allá para Medio Oriente, Erev es realmente el crepúsculo. ¿Qué es crepúsculo? Es atardecer, el anochecer. ¿Y cómo comprobamos eso en el mismo diccionario o en el mismo hebreo? Porque la palabra Erev tiene la raíz en Arav, que ese sí significa anochecer. O sea que decir Erev para Medio Oriente es cuando el sol ya se está poniendo. Y este tiene su raíz en Arav, que es anochecer. Esto es según el diccionario. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un Erev, atardecer, que es conocido como tarde del día también. Entonces, ¿cuándo empieza el atardecer realmente? Cuando el sol ya se está poniendo, ya está casi llegando al límite. Ese es el atardecer. No es después del mediodía, por ejemplo, acá nosotros decimos la 1 de la tarde. Pero el atardecer bíblico, hablando de la escritura, es realmente cuando empieza a entrar el sol. Otro atardecer, vemos acá, esto ya es anochecer ya. Entonces tenemos el atardecer, que es conocido como tarde del día, y tenemos el anochecer, tarde de la noche. Pero en hebreo, Erev se resume en atardecer, como vimos también, y anochecer también, o sea, la misma cosa. Las dos tardes que menciona la escritura son los dos crepúsculos. La primera tarde se conoce como la tarde del día, el que vimos en la imagen, y el segundo como la tarde de la noche. La festividad de Pesaj se celebra entre dos crepúsculos. El libro de los jubileos dice que las dos tardes son hora tercera del día y hora tercera de la noche, y eso vamos a estar mirando también en el libro de los jubileos. Dice así en el capítulo 49. Recuerda el mandato que te ha dado Adonai acerca de la Pascua, del Pesaj. Celébrala en su momento, el 14 del primer mes, sacrificando antes del atardecer y comiendo de noche, al atardecer del 14, desde el momento en que se pone el sol. Al atardecer del 14, desde el momento en que se pone el sol, porque en esa noche, esa noche del 14, principio de la festividad y del regocijo, vosotros os sentabais a comer el Pesaj en Egipto. O sea, ¿en qué momento ellos estaban sentados comiendo? O sea, que el principio de la festividad realmente es cuando se pone el sol. Y todavía sigue siendo el 14 y no el 15. No sé si se entiende. Y las fuerzas del príncipe Mastema habían sido enviadas a matar a todos los primogénitos en la tierra egipcia, desde el faraón hasta el de la esclava cautiva que está en el molino, así como el de los animales. Vayan a los hijos de Israel a celebrar la Pascua o el Pesaj en el día de su fecha, el 14 del primer mes, en vísperas. Escuchen bien, desde la hora tercera del día hasta la hora tercera de la noche, pues 2 partes han sido dadas al día y 1/3 a la tarde. Esto es que Adonai te ha mandado a hacer en la tarde. No haya sacrificio en ninguna hora de luz antes del momento límite de la tarde, y coman en hora vespertina a la hora tercera de la noche.
Lo que sobre de la carne después de la hora tercera de la noche, quémelo allí mismo al fuego. Entonces el libro de Jubileo nos trae un panorama un poco más amplio de lo que realmente dice la Torá. Muchos desvalidan el libro de Jubileo porque dicen, no, el libro de Jubileo no es Torá y tenemos que desvalidar. Acuérdense que en aquel tiempo se utilizaba todo, en tiempos antiguos se utilizaba mucho, varias fuentes, varios midrashim, por así decir, donde habría un poco más de panorama para poder entender exactamente la Torá. Entonces miren lo que dice el capítulo 49 del libro de Jubileos. Pueden comprobar eso. La gente que es estudiosa puede buscar y puede comprobar esto que está escrito así mismo. Entonces, lo que me llama la atención acá es: no haya sacrificio en ninguna hora de luz antes del momento límite de la tarde. O sea, a partir del atardecer, límite de la tarde, dice. Y coman en hora vespertina hasta la hora tercera de la noche. Es muy interesante, ¿no? Entonces tenemos una discusión acá. En el judaísmo tenemos una discusión bastante interesante sobre Bein Ha'arbain, sobre el atardecer. ¿En qué momento es el que realmente es pesa? ¿En qué momento se sacrifica? Entonces el primer comentario que traemos acá es de Rambam. Rambam, si no conocen, ahí coloqué su foto, es conocido como Moshe ben Maimón, o conocido como Maimónides también, que vivió entre el año 1138 a 1204. Rambam escribe sobre Éxodo 12:6:1 y dice así: Bein Harbaim, el periodo que comienza a la hora sexta en adelante, contando desde el comienzo del día, en que la ley de la Torá siempre se divide en 12 horas, se llama Bein Ha'arbain, al atardecer, porque el sol se inclina a la dirección supuesta allí para oscurecerse. Me parece que la expresión Bein Ha'arbain denota aquellas horas que están entre el comienzo del oscurecimiento del día y el oscurecimiento final de la noche. El oscurecimiento del día es al principio de la hora séptima del día, desde el momento en que se extienden las sombras de la tarde, y el oscurecimiento de la noche es al principio de la noche. La palabra Erev, noche, es una expresión de melancolía y oscuridad, tal como el verso dice: todo gozo es arba, o oscurecido. Así lo ha interpretado Rashi. Por ejemplo, este primer comentario que vemos acá de Rambam, nombra o cita lo que Rashi comentó sobre este pasaje de Bein Ha'arbain, porque la mayoría de hoy en día el judaísmo en general lleva mucho en cuenta lo que dice Rashi, porque Rashi es uno de los considerado uno de los mejores comentaristas de la Torah. Entonces vamos a decirle lo que Rashi dice tiene mucho peso, ¿verdad? Y acá Rambam dice, esto es lo que ha interpretado Rashi. Y miren su comentario: el rabino Abraham ibn Esdra, dice Rambam, refutó esta explicación de Rashi señalando el versículo que dice: y cuando Aarón encienda las lámparas, Bein Ha'arbain, no hay duda de que enciende las lámparas al atardecer, hablando de la menora. Como allí está escrito: Aarón y sus hijos lo pondrán en orden desde la tarde hasta la mañana. Por lo tanto, hay prueba de que Bein Ha'arbain no comienza con la séptima hora del día, como lo hubiera querido Rashi, sino al atardecer cerca de la noche. ¿Cuál es el problema? Que es que Rashi interpreta este tema de Bein Ha'arbain, o lo sacrificarás entre las dos tardes, o al anochecer. Interpreta de esta forma, que él dice que el cordero se empezaba a sacrificar a partir de más o menos después del mediodía, a las 1 de la tarde. A partir de la tarde, desde donde el sol empieza a declinarse, dice él, y que a partir de ahí ya empiezan los sacrificios. Pero la Torá nos dice, ¿verdad?, al atardecer. Pero ¿qué horario es el atardecer? Entonces viene Rashi y dice: mira, el horario que dice la Torá es a partir del mediodía para adelante. Entonces aparece Ibn Esdra, otro rabino contemporáneo ya de Rashi, que vamos a leer también su comentario, y dice que refuta, Rambam dice que refuta la explicación de Rashi,
porque pone un ejemplo acá de donde Aarón enciende las lámparas, la menorá, donde dice Aarón y sus hijos lo pondrán en orden desde la tarde hasta la mañana. Y ahí en ese escrito está escrito ah, Bein Ha'arbain también. Por lo tanto, prueba que Bein Ha'arbain no comienza con la séptima hora. La séptima hora es la 1 de la tarde del día, como lo hubiera querido Rashi, dice. Además, el versículo sobre la ofrenda de Pesaj en sí dice: allí sacrificarás la ofrenda de Pesaj al anochecer, a la puesta del sol, en el momento en que saliste de Egipto. Esto está nombrando un pasaje también de la Torá. Y la puesta del sol ocurre al atardecer. Entonces, ¿cómo podría Rashi explicar que Bein Ha'arbain mencionado aquí comienza a la séptima hora del día? Pero esto no es una refutación de la explicación del rabino Rashi, dice. Continúa, dice, nuestros rabinos ya han dicho que el significado del versículo es el siguiente: en la tarde sacrificarás la ofrenda de Pascua a la puesta del sol. Lo comes en el momento en que saliste de Egipto, es decir, en la mañana del día 15 de Nisan, se convierte en Nothar. Nótese lo que dice, en la mañana del día 15 de Nisan. El rabino Rashi ya lo ha comentado en su comentario en Deuteronomio 16:6. Me parece que la interpretación correcta sobre este asunto es que la noche se llama Erev, como se dice, Va'erev, comeréis pan sin levadura. Y esto es de noche, como claramente dice, y ellos comerán la carne en esa noche, asada al fuego y panes sin levadura. De manera similar, y hubo Erev y hubo mañana. Está nombrando lo que es Bereshit. Significa el comienzo de la noche cuando las estrellas aparecen. Lo mismo se aplica al verso. En el crepúsculo, o sea, Va'erev del día, en la negrura de la noche y la oscuridad, donde la palabra Erev, que viene después del crepúsculo, debe significar la noche. Ahora bien, el final del día también se llama Erev, como indican los versículos. Y los dos ángeles llegaron a Sodoma Va'erev, y Lot se sentó a la puerta de Sodoma, y sucedió Va'erev, que las codornices subieron, y las codornices no vinieron de noche. Hay muchos otros casos similares. Está escrito además Erev y mañana, y al mediodía suspiro y gemiré. Bastante interesante el comentario de Maimónides sobre esta discusión que hubo entre el rabino Ibn Esdra y Rashi. Entonces, Rashi, ¿qué es lo que dice Rashi exactamente sobre Éxodo 12:6 entonces? La gente que no conoce Rashi, Rashi es el rabí Shlomo Yitzhaki, que vivió entre 1040 y 1105. Y su comentario es un comentario bíblico más leído, compilado en el siglo XI, que explica el significado simple del texto con elaboraciones interpretativas. Dice así Rashi sobre este tema de Bein Ha'arbaim. El periodo que comienza a las 6 horas, contando desde las 6 de la mañana, y de ahí en adelante se llama Bein Ha'arbaim, porque el sol luego se inclina en la dirección del lugar de su puesta a oscurecerse. La explicación Bein Ha'arbaim me parece que denota aquellas horas que están entre el oscurecimiento del día y el oscurecimiento de la noche. El oscurecimiento del día es al principio de la séptima hora, dice. O sea, acá Rashi está reconociendo, dice, el oscurecimiento del día es a partir, si vamos a traducir, a partir de la 1 de la tarde. A partir de la 1 del día. Desde que declinan las sombras de la tarde. Y el oscurecimiento de la noche es al comienzo de la noche. Este periodo es, por lo tanto, desde el mediodía hasta el comienzo de la noche. Ahí claramente nos dice. La palabra Erev es una expresión de lobreguez y oscuridad, como en Isaías 24:11. Toda alegría se oscurece. Entonces, esta interpretación es lo que ha prevalecido hasta hoy día en el judaísmo. Y vemos que rabinos, fariseos, contra fariseos muchas veces se discuten por ese tema. Pero este es lo que prevalece hasta hoy día en el judaísmo moderno, el comentario del rabí Shlomo Isaki, conocido como Rashi. ¿Y qué dice entonces Ibn Esdra,
conocido como Abraham Ben Meir Ben Ezra, que vivió más o menos entre el 1089 y 1167. Dice el rabí Ezra al comentario de Rashi: Bein Harbain, al anochecer, es una frase difícil. El rabino Shlomo dice que se refiere al momento después del mediodía, que el sol se mueve hacia el oeste. No explica por qué Arbain está en forma dual. Ahora, la escritura dice: y cuando Aarón enciende las lámparas al anochecer, Bein Ha'arbain, Éxodo 38. Y no hay duda de que Aarón debe encender las lámparas cuando se pone el sol. Ahora, cuando investigamos esta frase, encontramos que la escritura se refiere al momento de Bein Ha'arbain como Erev, o sea, como tarde-noche, porque está claramente escrito: al anochecer, o sea, Bein Ha'arbain, comeréis carne. Y allí se declara cuando Adonai os dará carne para comer en la tarde, Ba'erev. Asimismo, acerca del encendido de las lámparas está escrito: Aarón y sus hijos lo pondrán en orden para que arda desde la tarde, Erev, hasta la mañana, delante de Adonai. Éxodo 27:21. Está igualmente escrito incluso holocaustos por la mañana y por la tarde, Erev, Esdra 3:3. Y está dicho: el único cordero que ofreceréis por la mañana, y el otro cordero lo ofreceréis al anochecer, Bein Ha'arbain, Éxodo 29:39. Ahora bien, en cuanto al sacrificio de Pesaj, sobre el cual el término Bein Ha'arbain, al anochecer, encontramos que las escrituras declaran: allí sacrificarás la ofrenda de Pesaj en la tarde, Erev, en la salida, Bo, del sol, en la estación en que saliste de Egipto. El rabino Shlomo o Rashi explica que la referencia es al momento en que el sol sale por el oeste. Sin embargo, este no es el significado de Bo, se refiere a lo contrario de la salida del sol sobre la tierra, ya que está escrito: el sol salió, Yatzá, sobre la tierra. Lo que significa que el momento que el sol comienza a verse por primera vez en la tierra de manera similar, y cuando salga el sol será limpio. Significa cuando el sol ya no se verá sobre la tierra. Ahora bien, está escrito acerca de una emisión seminal nocturna, pero será cuando llega la noche, se bañará en agua, y cuando sale el sol, en hebreo es Ukevo Hashemesh, él puede entrar dentro del campamento. Está escrito en Deuteronomio 23:12. Si esto no es así, que el rabino Salomón explique la diferencia que hay entre cuando sale el sol con respecto al Pesaj y cuando sale el sol con respecto a una emisión seminal nocturna. Es lo mismo con y cuando sale el sol serán limpios. Dice así: los saduceos dicen que hay 3 tardes. Su prueba es de un verso que encontraron para leer: Ha'erev Hashelishit, la tercera tarde. 1 Samuel 25. Sin embargo, no reconocen ni entienden la verdad. Está escrito: mañana es luna nueva, y al tercer día te encontrarás bien. Cuyo significado es: cuando llegue la tarde del tercer día. A partir de hoy te esconderás bien en el campo donde ahora estás escondido. Es por esto que dijo Jonatán a David: hasta la tercera tarde. Ahora retrocederé y explicaré. Sabed que la palabra Arbain siempre vocaliza según el paradigma de las formas duales como Ovnaim o Luchtobaim. Ezequiel 27:5 es similar, y así Derechaim, caminos, como prueba, pero el que es perverso en sus caminos, Derechaim, caerá uno de ellos, dice. Lo mismo ocurre con la palabra Shamaim, ya que los cielos consisten de los 2 polos, que son como clavos clavados sobre los que se apoya la esfera. Ya he explicado en el libro de Dios, el glorioso, que la palabra Shamaim viene de la misma raíz
que la palabra Sham allí, y allí los rectos podrían discutir con él. Job 23:7. Bastante interesante el comentario de Ipuku Inde, un poco largo su comentario, pero muy interesante. Entonces él dice no. Hay muchas razones por las cuales la Torah dice que Bein Ha'arbain significa realmente al anochecer. Continuamos entonces. Sigue su comentario. Dice, el término Shamain alude a estos dos lugares. Tenemos pues dos tardes. Una cuando se pone el sol, es decir, cuando el sol desciende bajo tierra. Y el segundo cuando su luz desaparece de las nubes. Ahora, hay cerca de una hora que hay un tercio de ellos. En este momento, que quien experimentó una emisión seminal puede entrar en el campamento, y Aarón enciende las luces. El rabino Sadia Gaón, de bendita memoria, dice que el altar de la ofrenda quemada medía 5 codos de largo y 5 codos de ancho. Tal área tiene espacio solo para un pequeño número de Kohanim, sacerdotes, quienes son los que rocían la sangre de los corderos pascuales antes de que se coagule. Ahora bien, en los días de Josías, cuando el número de israelitas eran reducido, los Kohanim no podían rociar la sangre de las ofrendas de la Pascua y las ofrendas de paz que se sacrificaban, es decir, no pudieron rociarlo sobre el altar en 1 hora y un tercio. Cuanto más incapaces de hacerlo cuando todas las tribus estaban en su país. Por lo tanto, existía, por eso puse en amarillo, quiero que presten bien atención, dice, existía la tradición de que comenzaron a sacrificar desde el momento en que se hizo evidente para una persona que el sol se volvió hacia el oeste. La escritura habla de Bein Ha'arbain al anochecer, porque la mayoría de los corderos pascuales fueron sacrificados entonces, y eso marca su límite de tiempo, porque uno no debe esperar hasta la puesta de la luz del sol para eso. Muy interesante el comentario de Abraham ben Meir y ben Esra, que prácticamente refuta lo que Rashi dice. Y eso que tanto como Ibn Esra como Rashi eran fariseos, pero uno mantenía una posición saducea, porque los saduceos tenían este pensamiento, y Rashi mantiene una posición farisea. Y justamente sobre eso les traigo también varios comentarios, pero antes de eso vamos a entrar en las referencias en la literatura rabínica, como es la Mishnah y el Talmud. Está escrito en Pesajim 61a. El tratado de Pesajim dice: si uno sacrifica el cordero pascual antes del mediodía, queda descalificado, como está dicho, y toda la congregación de Israel los sacrificará por la tarde. Se dan cuenta que ya el tratado ya toma como algo válido lo que Rashi dijo en algún momento. Entonces ya se queda totalmente con esa interpretación de Rashi. Dice: si uno sacrifica el cordero pascual antes del mediodía, queda descalificado, como está escrito, y toda la congregación de los hijos de Israel lo sacrificará por la tarde. Si lo sacrifica antes de la ofrenda diaria de la tarde, es válido siempre que otra persona revuelva su sangre para evitar que cuaje, hasta que se rocíe la sangre de la ofrenda diaria. Y si la sangre del cordero pascual es rociada antes de la sangre de la ofrenda diaria, no obstante, es válida, ya que este cambio no descalifica la oferta. Pesajim 108a dice así: como Ben Beteira sostuvo que cuando la Torah dice que el cordero pascual debe ser sacrificado Bein Ha'arbain, que literalmente significa entre las tardes, pero a menudo se traduce en la tarde, el término se refiere a cualquier tiempo entre la noche de ayer y la noche actual del día 14. Este sí que ya es otro comentario más complicado. En otras palabras, como Rav Sheshet sostuvo que la razón por la cual
por la que uno no puede comer en la víspera de Pesaj es para evitar que se distraiga de preparar el cordero pascual. Y también sostuvo que la ofrenda pascual puede ser sacrificada durante todo el día del 14 de Nisan y por lo tanto no quiso comer este o ese día entero. Siguiente, dicen Sebakim 11b 23. La Gemara pregunta, ¿cómo puede Ben Beteira afirmar que una ofrenda pascual puede sacrificarse por la mañana, pero no está escrito y toda la congregación de Israel lo degollará por la tarde? Bein Harbaim. Sebakim 91a dice, Rab Ajá dijo de Rab Ashi, le dijo a Rabina que se puede encontrar una respuesta en este dilema en una Mishnah. Si uno no sacrificó la ofrenda pascual antes del mediodía, está descalificado porque se establece con respecto a ella en la tarde. Si lo sacrificó antes de sacrificar la ofrenda diaria de la tarde, es válido, aunque primero se sacrifique la ofrenda diaria, pero alguien revuelva su sangre para que no cuaje, hasta que la sacrifique y la rocíe la ofrenda diaria, aunque la ofrenda pascual infrecuente ya está sacrificada. El sacerdote sacrifica primero la ofrenda diaria frecuente y luego rocía la sangre de la ofrenda pascual. Mishneh Torah, panes con levadura y sin levadura 1.8 dice así: está prohibido comer hametz el día 14 de Nisan, desde el mediodía en adelante, es decir, desde el comienzo de la séptima hora del día. O sea, hablamos de lo mismo otra vez, a la 1 de la tarde. Cualquier persona que coma hametz durante este tiempo es castigado con latigazos de acuerdo con la ley de la Torá. Como dice, no comas levadura con él, es decir, junto con él, sacrificio pascual. Basándonos en la tradición oral, dice, basándonos en la tradición oral de los rabinos, recibimos la interpretación de esta afirmación como: no comáis hametz durante el tiempo en que es apropiado para sacrificar el cordero pascual, que es la tarde, es decir, sexta hora del mediodía. Entonces ahí ya nos dice todo. Estas son las referencias que tenemos en la literatura rabínica, en la Mishnah, en el Talmud. Son los tratados que ya están establecidos, que hoy en día se sostiene en el judaísmo tradicional, en casi todos los judaísmos. Entonces se quedaron con el comentario de Rashi. Pero ¿cuál es el problema realmente acá? El problema es la interpretación y la pelea política que hay entre los fariseos y los saduceos. Ese es el problema principal. En la Enciclopedia Judía Universal de 1942, y esta referencia acá me pasó el maestro, el Ariel Mejoque, aprovecho para mandarle un saludo en medio de este estudio. Y me pasó esta referencia muy interesante. Dice, esta obra de referencia de 1942 fue publicada en los Estados Unidos en el volumen 8, página 406. El artículo Pascal Lam afirma lo siguiente. Esto está escrito en la Enciclopedia Judía Universal de 1942. Los fariseos y saduceos tenían una disputa sobre el momento en que debía tener lugar la matanza del cordero. El primero, que son los fariseos, lo sostuvo que debería de ser en las últimas 3 horas antes de la puesta del sol. El segundo, entre el atardecer y entre el anochecer. Entonces la disputa que vemos acá es interpretativo y político, de poder. Los fariseos decían una cosa, los saduceos decían otra cosa. Y ese dilema, esa pelea siempre vemos ahí, esa pelea por el poder ritual y por el poder de lo que es el templo. Sabemos que los saduceos lo que tenían poder sacerdotal, por así decir, y los fariseos eran más de sinagoga. Entonces siempre había esa disputa entre fariseo y saduceo por interpretación. La línea saducea desciende, sabemos, viene de Seduquín, de la línea de Sadoc. Los sacerdotes son pero ya helenizados, y los fariseos descienden de lo que es los piadosos, los perushim, los separados, que eran antiguamente los piadosos, los hasidim, como se conoce, en la época macabea. De ahí surgen los rabinos, que son de la línea perushim o fariseos, ¿verdad? Que significa los separados. Y siempre había una disputa entre fariseos
y saduceos. Entonces la disputa acá que vemos también en los comentarios de Rashi, de Ramban y de Rashi, ya mencioné, Ibn Ezra y Maimónides, es justamente por eso. Uno sostiene, los tres son fariseos, los dos que disputan ahí son fariseos también, pero uno sostiene una posición saducea, una interpretación saducea. Porque acuérdense que ellos son bien posteriores. Bueno, entonces la Enciclopedia Judía Universal nos dice cuál es el problema. Que acá había un problema entre fariseos y saduceos sobre cuándo debería ser la matanza del cordero. Entonces el primero sostuvo que debería ser las últimas 3 horas antes de la puesta del sol. O sea que a partir del mediodía hasta las 3. Y el segundo, entre el atardecer y el anochecer. O sea, como dice la Torá. Después vemos otras disputas que hay también entre en qué momento se tiene que entregar la gavilla. La primera gavilla del Bikur Haseorá, que es la ofrenda a la cebada, que Flavio Josefo y Alfred Edersheim también menciona que tenían ese problema también de interpretación, ¿verdad? Que los fariseos decían que era el día 16 de Nisan y los saduceos decían que era el 18 de Nisan, o sea, el día después del Shabbat. Ese es un dilema también entre ellos, entre los fariseos y los saduceos. Entonces el problema es eso. La Enciclopedia Judía Universal aquí reconoce libremente que los saduceos, es decir, que eran principalmente los sacerdotes levíticos, guardaban el Pesaj el día 14 entre la puesta del sol y el anochecer. Mientras que los fariseos ya habían adoptado la costumbre de guardar Pesaj al final del 14, inicio del 15, el unisolar, en las últimas 3 horas antes de la puesta del sol. Entonces ese es el problema acá. El problema es interpretativo, el problema es político, de interpretación de quién tiene la razón, quién tiene el poder. Bueno, ¿cómo entendemos eso entonces? ¿Por qué estamos desarrollando todo eso? Para poder entender exactamente el Pesaj que observó Yeshua. Entonces, la hora tercera del día es el crepúsculo de la tarde según la Torah. Y la hora tercera de la noche es el crepúsculo de la mañana. La fiesta de la Pascua o la celebración se festeja entre los dos crepúsculos. El cordero es sacrificado cuando se pone el sol y se come en la noche. Nada de la cena de Pesaj podía quedar hasta la tarde de la noche. O sea, hasta la mañana. Lo que quedaba hasta esa hora tenía que ser quemado ahí mismo al fuego, pues nada podía quedar hasta el día siguiente, que el día siguiente el 15. Y dice Jubileos 49:19, pero cuando ya esté construido el templo en nombre de Adonai, en la tierra de su herencia, irán allí y degollarán la víctima pascual por la tarde, al ponerse el sol, a la hora tercera del día. O sea, la hora tercera del día entonces es en el momento en que se pone el sol. Y este libro de Jubileos que estamos leyendo es uno de los libros que fue encontrado en las cuevas de Qumran. Hace parte de los manuscritos del Mar Muerto. Y sabemos que tiene influencia sacerdotal por medio de los sadoquitas, los legítimos sacerdotes que se habían apartado, que eso vamos a ir desarrollando también, para poder entender por qué estamos utilizando estos escritos que son fuera de la Torá. Esto es para que podamos entender mejor lo que la Torá quiere explicarnos nosotros, porque como dije, esto es tema de interpretativo, fariseos versus saduceos, pero ¿quién tiene la razón realmente? Sabemos que los sacerdotes eran los que interpretaban todas estas cosas de las festividades y demás cosas. Deuteronomio 16, 5 al 6 dice así: no podrás sacrificar la víctima, vamos a leer de vuelta, de Pesaj en cualquiera de tus ciudades que Adonai tu Elohim te da, sino en el lugar que Adonai tu Elohim escoja para que habite allí su nombre. Allí sacrificarás la víctima del Pesaj por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Y en hebreo dice: Kiim et hamakon asher yivchar Adonai Eloheja leshaken shmo sham tichba et hapesach ba'er kebo hashemesh moed tzecha mi Misraim. Entonces, et pesach ba'erech kebo,
Hashemesh. El Pesaj en la tarde o en el anochecer, en la entrada del sol. Claramente dice la Torá, en la entrada del sol. Entonces, como dice Ibn Ezra, ¿cómo se explica esto de la Torá? Ahora, ¿qué quiere decir en eso de las dos tardes? La palabra tarde viene del hebreo erev, que significa crepúsculo, como ya vimos. Y el crepúsculo es el lapso de tiempo que hay entre el día y la noche y el día. Esto se produce dos veces, al final de la noche y al final del día. Es el crepúsculo. La festividad de Pesaj es durante este periodo de tiempo, desde el crepúsculo de la caída del sol hasta el crepúsculo de la salida del sol. De la comida de Pesaj no se podía dejar hasta el día siguiente y se ordenaba a quemar todo en el fuego si algo quedaba hasta la tarde de la noche, o sea, al amanecer. Bereshit 1:5 ha sido uno de los textos sacados fuera de su contexto, y este nos dice, y fue la tarde y fue la mañana del primer día. Algunos que sostienen la teoría del comienzo del día en la tarde usan este texto para argumentar de que Adonai, como menciona el primero, la tarde, entonces el día inicia desde la tarde. Sin embargo, hasta esta primicia es totalmente falsa. Los términos que se traducen como tarde y mañana son Erev y Boker. El término Erev y Boker son los dos crepúsculos que inician un periodo de tiempo en el cual solo hay una noche, la tarde y la mañana. No están representando la formación de un día, como enseñan los rabinos, sino la conclusión de un suceso, y en este caso de todas las obras creadas del primer día. Este tema de Bereshit 1:5 es un tema bastante controversial también, porque todos aquellos que están observando de esa forma es porque no están investigando bien de dónde y cuándo y en qué momento fue que se estableció ese tema de observar el día en la tarde. Y ahí vemos, si investigamos la historia un poquitito, vemos que los fariseos también observaron de esa forma ya en la época de Yeshua. ¿Por qué? Porque los saduceos observaban diferente. Los saduceos observaban al principio de la mañana y los fariseos no querían tener nada con lo que fuera saduceo. Entonces ellos establecieron otro inicio del día. Y obviamente porque prevalecieron los fariseos ya después de la destrucción del templo en el 70, en el concilio de Yabné, fue que se estableció todo este tema de inicios del día y muchas cosas más. Entonces, acá hay un problema porque la gente que se quiere apegar al judaísmo de Yeshua tiene una visión farisea, lastimosamente. Y eso es lo que estamos tratando de restaurar, la visión de Yeshua, de cómo Yeshua observaba ciertas cosas y cómo enseñó a observar. Entonces, esto de Erev y Boker voy a explicar así rapidito para que podamos entender. Bereshit 1:5 dice: Vayikra Elohim la or yom belachoshev karalaila vayehi Erev vayehi Boker yom echad. Dice, y llamó Elohim a la luz día, belachoshev, o sea, la oscuridad, las tinieblas, le llamó Laila. Y fue la tarde y fue la mañana el día primero. Esa sería la traducción correcta. El Strong hebreo, el diccionario Strong, dice que Erev es crepúsculo, anochecer, no es tarde. Y la palabra que se utiliza para Boker significa amanecer, como el rayar del día o el alba, como se conoce. Entonces tenemos dos tiempos. Tenemos el crepúsculo de la noche, o sea, de la tarde, el anochecer, y el crepúsculo de la mañana, que es el rayar el día. Cuando empieza a amanecer y cuando empieza a anochecer. Ahora, ese crepúsculo de la tarde, de la noche, tarde-noche, tiene tres fases. Y el crepúsculo de la mañana tiene también tres fases. Y esto lo quiero mostrar acá. En el lado, de este lado, donde está la flechita, tenemos entonces una alusión de cómo es.
Entonces, este es el crepúsculo que divide el día de la noche. Ese es el famoso crepúsculo. Entonces la escritura cuando dice, y llegó la tarde y fue la mañana el día primero. Porque la escritura no dice, y fue la tarde y fue la tarde. Eso es lo que yo siempre critico a la gente que observa de tarde a tarde, porque la escritura no dice, y fue la tarde y fue la tarde el día primero. Dice, y fue la tarde y fue la mañana. Entre la tarde y mañana, dependiendo de lo que es la estación, hay 12 horas, inclusive menos muchas veces, porque en invierno la noche es más larga y en verano la noche es más corta. O sea que no tiene entonces ni 12 horas. No tiene sentido observar observar el día a partir de la tarde, porque ya saliendo el sol ya tenía que terminar otra vez el día. O sea, no tiene sentido si pensamos bien. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El atardecer, la puesta del sol, la tarde, el crepúsculo, viene la noche y después viene el amanecer. Y entonces el día, el Erev, crepúsculo de la tarde o tarde-noche, se divide en tres. En el crepúsculo civil, náutico y astronómico. Este es el momento donde el sol se va inclinando ya, el sol ya se está alejando, entonces empieza a oscurecer el cielo. Después toma este color y después toma este color, que es el astronómico, y luego viene la noche. Luego de la noche viene otra vez el periodo astronómico, que ya es conocido como Boker. Y luego el náutico y el civil es cuando el sol ya está saliendo ya salió por completo el sol. Entonces esas tres fases también son crepúsculo, el crepúsculo de la tarde y el crepúsculo de la mañana, conocido como Erev y Boker. Son dos tiempos determinados en la escritura que vemos, Erev y Boker. Y Erev y Boker tienen tres fases, civil, náutico y astronómico. La noche de Pesaj, que va desde la tarde, o sea, desde Erev hasta Boker, son parte del mismo día 14 del primer mes. Si el día empezara con la caída del sol, entonces la Pascua o el Pesaj no sería el 14, sino el 15. Es algo lógico si nos ponemos a pensar un poquitito. Y la escritura debería de decir que Pesaj es el 15. Sin embargo, la escritura dice que Pesaj es el 14. La escritura declara que Pesaj es 14 del primer mes entre los dos crepúsculos. Esto demuestra claramente que la noche de Pesaj sigue siendo 14 del primer mes. Recordemos que el día y la noche se cuentan por separados siempre. El día 14 del primer mes se termina con la puesta del sol. El día 14 del mes. Sin embargo, empieza no otro día, sino la noche del 14, que es Pesaj. Por eso es que cuando la escritura dice, por ejemplo, y lloverá 40 días y 40 noches. O sea, se cuentan por separado, 40 días y 40 noches. Dice también la señal de Jonás, por ejemplo, 3 días y 3 noches. O sea, siempre se cuenta por separado, pero corresponde al mismo día. Por ejemplo, este día 14 tiene su día, su periodo de luz, y tiene su periodo de noche también, pero sigue siendo 14, solamente que es 14 de noche. 14 del día, 14 de la noche, ¿se entiende? Sin embargo, empiezan otro día, sino la noche del 14, que es Pesaj. O sea, ¿cuándo realmente es Pesaj? Es el 14 de noche, no el 14 de día. El 14 de día es la preparación y el 14 de noche es la celebración. En la noche del 14 fue cuando se le dio la victoria al pueblo hebreo en la tierra de Egipto. Adonai pasó a la medianoche e hirió a todos los primogénitos de los egipcios. Entonces acá tenemos una cronología de lo que le estoy explicando. Dice, en el mes primero a los 14 del mes, entre las dos tardes. Pesaj es de Adonai. Bajodesh Hagishon Be'arba Asach, la Jodesh Beinja Arbaim, Pesaj la Adonai. Bastante claro, miren, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes. ¿Cuál es entre las dos tardes? Entonces tenemos la tarde del crepúsculo, inicio de la fiesta de Pesaj.
o sea, en el crepúsculo. La cena y luego el final es el fin de la fiesta de Pesaj. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, o sea, entre los dos crepúsculos, porque la palabra que se utiliza es Bein Ha'arbain y Achbaim viene de Erev o Achba, que significa anochecer. Entonces la traducción sería entre anocheceres, entre crepúsculos. Entre crepúsculos. Es Pesaj para Adonai. Este es un cuadro que les muestro acá. Y esta es otra. Miren, acá dice Éxodo 12:6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y aquella noche comerán la carne asada, aquella noche del 14. Y al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerá. Sin embargo, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Entonces acá tenemos Erev Boker, entre las dos tardes. Pesaj es para Adonai, dice, porque es un recordatorio. ¿Se va entendiendo, no? Bueno, el Pesaj de Yeshua y sus discípulos. Y acá llegamos a la base de nuestro estudio. O sea, esta es vamos a decir, la conclusión, aunque es largo todavía. El misterio. Y resolvimos hablar primeramente de lo que dice la escritura para poder conectar con este acontecimiento. Erróneamente se ha creído que Yeshua murió el día 14 del primer mes. Sin embargo, esta primicia no es la de toda cierta. Al parecer los evangelios indican que esto pasó así, pero cuando ponemos en contexto los 4 evangelios en su contexto histórico, veremos algo totalmente interesante. Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, declaran que Yeshua murió el día después de Pesaj, o sea, el día 15 del primer mes, el primer día de panes sin levadura, dice. Mientras que el evangelio de Yohanan, de Juan, declara que todo lo contrario, que el Mesías murió el 14 del primer mes, en la fiesta de Pascua. Y vamos con las traducciones. Dice así: el primer día, previo al comienzo de los panes sin levadura, los talmidín se acercaron a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer Pesaj? Mateo, hebreo de Shem Tov, dice así: el primer día de Hat Hamatzot, dice. Los talmidín vinieron a Yehoshua diciendo: ¿dónde te preparamos para que comas Pesaj? Bueno, acá meditemos un poquitito. Código Real dice: el primer día previo al comienzo de los panes sin levaduras, que es el día previo al comienzo de los panes sin levadura, es el día 14, porque panes sin levadura es realmente 15. Matzah es el día 15 y Pesaj es día 14. Entonces, el primer día previo, dice, al comienzo de los panes sin levadura, que claramente acá ya nos dice que es el 14, se acercaron a Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer Pesaj? O sea, el mismo 14, posiblemente de día. Entonces ellos le preguntaron a Yeshua, ¿dónde es que van a preparar para comer Pesaj? Y Mateo, hebreo de Shem Tov, dice: en el primer día de Hag Hamatzot, dice, en el primer día de Hag Hamatzot, los talmidí vinieron a Yoshua diciendo: ¿dónde te prepararemos para que comas Pesaj? Bueno, acá dice otra cosa. En el primer día de Hag Hamatzot dice, pero sabemos que el primer día es 15. O sea, no puede estar comiendo Pesaj el día 15, porque acá la declaración después, la pregunta dice: ¿dónde te preparamos para comer Pesaj? O sea, está hablando también del 14, porque el 14 ya se conoce también muchas veces como primer día de Hamatzot, como van juntos. Bueno, Marcos 14:12 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, dice también la misma cosa, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos
para que comáis la Pascua. Bueno, este sí que dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero, dice. ¿En qué momento se sacrifica el cordero? ¿El día 14 o el día 15? El día 14, obviamente. Bueno, la versión código real dice así: como al día siguiente, acá aclara bastante bien, como al día siguiente era el primer día de Matzah, cuando los Kohanim habían establecido hacer el sacrificio de Pesaj, le dicen sus talmidim: ¿dónde quiere que vayamos a preparar la cena para que conduzcas el ceder de Pesaj? Lucas 22:8 dice: llegó el día de los panes sin levadura, dice. Que sabemos que el día de los panes sin levadura es el día 15, en el cual era necesario sacrificar la víctima pascual. Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: vayan, preparen la Pascua para que comamos. ¿De qué tiempo está hablando? Obviamente el día 14, porque no puede ser que en el día 15 se sacrifique el cordero, sino en el día 14. Ok. Lucas 22:7 en el código real dice: llegó entonces el día de sacar la levadura de las casas, dice. Acá aclara muy bien también: cuando era requerido por la Torá presentar el corbán de Pesaj, que es el día 14. Y envió a Kefa y a Johanán diciendo: id, preparadnos Pesaj para que comamos. Acá aclara bastante bien esta traducción. Por esto es lo que hay mucha confusión, hermanos. Por estas traducciones, malas traducciones que tiene el español muchas veces. El código real arregla para poder entender mejor. Bueno, entonces vemos que Mateo, Marcos y Lucas dice que ellos estaban por preparar el día 14, el Pesaj. Sin embargo, acá nosotros nos dice Johanán, Juan, dice antes de la fiesta de Pesaj. ¿Cuándo es antes de la fiesta de Pesaj? Sabiendo que Yeshua, que sus minutos estaban llegando para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, estuvo cuidando de ellos hasta el momento final. Si leemos todo el contexto, ellos ya estaban cenando en este momento. Ellos estaban cenando ya. Y acá dice que cuenta que Satán, el adversario, dice que le tentó a Yehudá, a Judas Iscariote, le colocó cosas en su corazón, dice. Entonces Johanán describe antes de la fiesta de Pesaj, dice. ¿En qué momento? Antes de la fiesta de Pesaj, porque Pesaj, la fiesta de Pesaj era el otro día. No sé si me explico. Pero para entender mejor, entonces dice así: cómo entonces puede ser posible que tres autores estén en discrepancia? La respuesta es más sencilla de lo que parece. Varios eruditos concuerdan de que Yeshua con sus discípulos celebraron el Pesaj con un calendario diferente al calendario de los judíos. Hay que entender que en los tiempos del Mesías en Israel no solamente existían un solo calendario, y eso es muy importante saber. Habían dos calendarios. Uno, el calendario lunar que seguían los fariseos y muchos de los judíos, y el calendario solar de los sacerdotes que habitaban en Qumran, que ese mismo calendario ya no se llevaba obviamente en su plenitud en el templo. Algunas cosas habían quedado en la mente de los saduceos, como por ejemplo el inicio del día a la mañana, el sacrificio la ofrenda de la cebada, el día después del Shabbat, por ejemplo. Mucha verdad, un poco de verdad ellos tenían, pero estaban ya helenizados. Muchos no conocían más esto, ¿verdad? Entonces, había dos calendarios que estaban circulando por ahí. El calendario que era oficial de los fariseos y el calendario solar de los sacerdotes que habitaban en Qumran. El año de la crucifixión de Yeshua, el calendario lunar se sincronizó con el calendario solar de los sadoquitas. Aquel año la luna nueva cayó 2 días después del equinoccio, sobre el quinto día de la semana del calendario de Qumran. El calendario de los fariseos estaba atrasado por un día con relación al calendario solar. Y esto vamos a entender el por qué pasa eso también
Es muy importante. Entonces en la época de Yeshua existían dos calendarios. Varios eruditos, y con lo que nosotros estamos leyendo también, porque al parecer Yeshua, sus discípulos dicen que celebraron el 14, pero al final vamos a ver más adelante que en el momento que él está siendo llevado, por ejemplo, a ser colgado en el madero, todavía no estaban sacrificando los fariseos el cordero de Pesaj. Entonces todavía no era Pesaj, pero él ya había celebrado Pesaj un día antes. Porque él celebró Pesaj con su discípulo. Esa noche se fueron al Monte de los Olivos a orar. Vinieron ahí a arrestarle. Salió el sol, le llevaron junto a Pilato. Luego ya fue colgado a la hora tercera, que es a las 9 más o menos. Perdón, a la hora sexta. Y hubo oscuridad entre sexta y la hora novena, dice. Y ahí fue que él falleció. Pero todavía los fariseos no habían sacrificado su cordero. O sea que en esa tarde estaban sacrificando el cordero. Entonces ellos todavía no habían comido Pesaj. Entonces, ¿cómo es que Yeshua va a estar celebrando Pesaj entonces? O sea, celebra en otro calendario un día antes. Y vamos a entender el por qué. Sigamos, dice así: Yeshua y sus discípulos celebraron el Pesaj conforme al calendario de Qumran. Y esta es la explicación más lógica que yo encontré. Ese día en que los discípulos prepararon el Pesaj ya era 14 del primer mes, mientras que para los fariseos que siguen el calendario lunar era apenas el 13 del primer mes lunar. Cuando Yeshua fue arrestado en la noche del 14, fue interrogado por Anás y Caifás, y después al amanecer fue llevado al pretorio, pero los que le llevaron no quisieron entrar para no contaminarse y comer Pesaj, dice. Porque para ellos todavía Pesaj no había comenzado. Y esto tenemos en Juan 18, 28. Dice: llevaron a Yeshua al pretorio, era al amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer el cordero de Pesaj. Entonces, claramente vemos que Yeshua celebró un día antes el Pesaj y no fue en el calendario fariseo, fue en el calendario de Qumran, y eso vamos a comprobar también. Cuando Yeshua fue llevado al amanecer a Pilato, ya era el 15 del primer mes, el primer día de los panes sin levadura, el cuarto día de la semana. Los judíos apenas iban a celebrar la Pascua ese día, pues para ellos eran apenas el día 14. Después de ser interrogado y sentenciado, el Mesías es colgado en el madero desde la hora sexta, más o menos a las 12 del mediodía, hasta la hora novena, 15. ¿En qué momento fue colgado? Desde la hora sexta hasta la hora novena, dice. ¿En qué momento los fariseos sacrificaban su cordero de Pesaj? ¿En qué momento, dice el comentario, y hasta hoy en día se sostiene esa posición? A partir del mediodía, dice, para adelante. Entonces, concuerda en el momento que Yeshua es colgado en el madero, concuerda claramente. Y después entregó su espíritu al Padre. Cuando cayó la tarde, el cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba y se cumplió tal como había dicho, que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces vemos acá un ejemplo de lo que yo le estoy explicando a ustedes. Entonces tenemos el calendario Qumran y el calendario fariseo. Ese año de la muerte de Yeshua, se sincronizó el calendario. Tenemos entonces que Yeshua celebró Pesaj un día antes del calendario fariseo. Acá vemos, dice 14 Pascua. Este en el calendario de Qumran y este en el calendario fariseo, 13. Entonces cuando Yeshua celebró el Pesaj, era recién 13 de Nisan en el calendario fariseo. Al otro día, cuando Yeshua es crucificado y muere a la hora novena,
era el 14 de Nisan y era en ese mismo momento que los fariseos estaban sacrificando el cordero. Y al otro día, o sea, antes de entrar el sol, Yeshua es colocado en la tumba. Eso es por otro motivo, obviamente, porque la Torah dice que hay que, aquel que es colgado, ¿verdad? En un árbol, en un madero, tiene que ser bajado y enterrado antes de la puesta del sol. Entonces vemos ahí que esa fue su primera noche en la tumba. Y era el 14, para ellos ya era el 15, ¿verdad? 14 de Nisan. El 15 de Nisan ya era el 16. Esto vamos a explicar mejor para que entiendan. Entonces, segunda noche en la tumba, primer día en la tumba, segundo día en la tumba y tercera noche en la tumba ya. Y en el tercer día en la tumba, Yeshua resucita al caer el día en el crepúsculo. O sea, Shabbat, entrando el sol, él resucita ya en el crepúsculo. Pero para el calendario de Qumran todavía era el 18. Para el calendario fariseo era el 17 recién. Se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, repito, el día que Yeshua celebró Pesaj con su discípulo era el 13 de Nisan recién. Para el calendario fariseo, pero para el calendario de Qumran era ya el 14. Por eso es que decimos que Yeshua celebró en ese calendario y no en el calendario fariseo. Pero Yeshua comió Pesaj y murió en Pesaj. ¿Cómo es eso? Comió Pesaj en el calendario de Qumran y murió en Pesaj en el calendario fariseo. Por eso es que tenían que morir justo en la hora novena en ese calendario fariseo. Es bastante interesante esto, cómo concuerda. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿A qué se debe esta diferencia de un día entre esos calendarios, el calendario solar y el calendario lunisolar? ¿A qué se debe esta diferencia? Y vamos a entrar un poquitito en la historia. Dice, desde el momento en que el templo fue construido por Salomón, en el siglo X antes de la era común más o menos, el sumo sacerdote fue elegido de una familia descendiente de la línea de Sadoc, específicamente de Eleazar. Y el sacerdote que había transportado el arca de Dios en su momento y había ungido como rey al hijo de David, Salomón. Este sacerdote fue elegido ¿por qué? Por su fidelidad al rey, ¿verdad? Porque el otro sacerdote que era Abiatar, que también estuvo con David desde un principio. Abiatar, por ejemplo, era de la línea de Itamar, porque Aarón tenía dos hijos, Eleazar e Itamar, que sobrevivieron. Y Sadoc descendía de Eleazar, como quedó como el primogénito, y Abiatar descendía de Itamar. Y Itamar, Abiatar era como el reemplazo de Sadoc, cuando el sacerdote no estaba apto, el sumo sacerdote no estaba apto. Entonces, el último sumo sacerdote de Sadoquita, o sea, de la línea de Sadoc, descendiente de Eleazar, descendiente de Aarón, fue Onías III, que fue expulsado durante el caos político que precedió a la revuelta asmonea en el siglo II antes de la era común. Esto es muy importante porque entramos en la historia, ¿verdad? Onías III fue el último sumo sacerdote de la línea de Sadoc que ofició. ¿Qué pasó con Onías III cuando vinieron los seleucidas, los griegos, los macedonios? Onías III fue sacado de su puesto por su hermano que ya se había helenizado, llamado Jasón. Pueden investigar esto, Jasón. Creo que era su nombre, era Johanan, su nombre hebreo, pero su nombre helénico era Jasón, o Jasón, como quieran llamarle. Y este Jasón fue el que, vamos a decirle, se helenizó un poquitito y helenizó un poco al pueblo, usurpando el puesto de su hermano Onías III. Compró el puesto cuando Antíoco invadió Judea. Pero después de Jasón vino otro que era más rico que él
y le robó el puesto, llamado Menelao, el famoso Menelao. Menelao ni era levita, ni era de la línea de ningún era totalmente helénico, era judío, pero era totalmente helénico, no pertenecía a la casa sacerdotal, ni pertenecía a la casa de levítica, ¿verdad? A la casa de Leví. Entonces, Menelao fue el que se comprometió a Antíoco que iba a helenizar al pueblo. Menelao fue el que estuvo encargado de construir gimnasios en Jerusalén, helenizar al pueblo, metió el calendario lunisolar en el templo, colocó sacerdotes a dedo. O sea, él fue lo que helenizó totalmente eh, el templo. Por eso es que se levantan los asmoneos que descienden de Matatías Asmón, que es de la línea de Itamar y no de Eleazar, porque acuérdense que Onías III, ellos, cuando hubo la profanación, ellos se fueron al desierto. La familia de Onías, entonces se va en el desierto por la helenización del sacerdocio del templo. Pero la línea asmonea, la línea de Matatías, que era la línea de Itamar también, hijo de Sadoc, ellos sí se quedaron y combatieron y expulsaron de Jerusalén a los sacerdotes helenizantes, que fue lo que colocó Menelao. Pero en vez de restaurar nuevamente la línea sadoquita, ellos instalaron sus propios miembros en el sumo sacerdocio. Y algunos de los sadoquitas y sus seguidores pusieron en tela de juicio la legitimidad del liderazgo sacerdotal asmoneano y abandonaron el servicio del templo totalmente. Y ahí entonces está la disputa. Entonces, un grupo de descendientes de Onías III se va al desierto y forman la comunidad de Qumran, que es conocido como la comunidad de Yahat. Otro grupo se queda, que es de la línea de Asmón, de Matatías, y es llamado la línea Asmonea, la dinastía Asmonea, que viene de los Macabeos. Y por otra parte, tenemos a los piadosos, a los Hasidim, que cuando se separaron de ellos se llamaron a sí mismos Perushim o fariseos. Entonces, la línea asmonea empezó a profanarse también en todo. Inclusive, uno de ellos, que no me acuerdo exactamente su nombre, creo que era Hircanus, o era... fue el que se declaró, siendo sumo sacerdote, se declaró rey también, rey y sumo sacerdote. En el medio del caos de la efervescencia e intensidad religiosa del periodo asmoneo, nuevas voces comenzaron a ser oídas y eran la de unos eruditos conocidos bajo el nombre de Perushim o separados, que impugnaban la legitimidad de los reyes y sacerdotes asmoneos y sostenían frente a los sacerdotes y su calendario solar sadoquita sus reivindicaciones de poseer una línea abierta hacia lo divino. Estos eruditos conocidos como rabinos o sabios estaban descontentos de la exclusividad de los sacerdotes y con el poder que habían acumulado por el intermedio de sus reivindicaciones de un conocimiento esotérico como confidente de los mensajeros celestiales. Entonces, de la descendencia de Matatías, Jasmón, de los Macabeos, Hircanos y todo eso, esa gente, surgen lo que es los Seduquim, los saduceos. Entonces, la disputa vemos que ya había entre los fariseos y los saduceos desde tiempos antiguos por el poder del templo. Acá ya entró en tema interpretativo, pero es tema de poder en el templo. Por eso debemos entender muy bien. Los rabinos declararon que la edad de la profecía había terminado hacía ya mucho tiempo y que el sacerdocio había trastocado el acceso de la autoridad superior. ¿Cuándo y en qué momento fue que los fariseos tomaron el poder total del templo? En la época, a ver si me recuerdo, en la época del joven Hircano II o tercero,
donde tuvo una disputa entre su hermano, que eran apoyados por los saduceos, y él apoyado por los fariseos. Y este era hijo de Alejandro Janeo, de Alexander Yanai. Era hijo, como Alexander Yanai era de la línea de los saduceos, él se hizo enemigo totalmente de los fariseos. Inclusive hubo una ocasión en que yo ya mencioné, y eso está escrito en el Talmud también, una ocasión en que se estaba celebrando lo que es Sukkot y se estaba haciendo la libación del agua. Y según los fariseos, la libación de agua que se trae del estanque Siloé se tenía que derramar en el altar del templo. Y Alexander Yanai, como era el sumo sacerdote y rey en ese entonces, derrama en el piso del templo. Entonces se hizo una revuelta, una guerra civil, y ese día, si es que no estoy equivocado, murieron 6.000 más o menos judíos, fariseos del pueblo. Todos porque le arrojaron su fruta, su etrog, a Alexander Yanai, como era rey y sumo sacerdote. Entonces mandó matar a todo al pueblo que le arrojó, ¿verdad? Hubo una guerra civil por varios tiempos, ¿verdad? Entonces, ya a la muerte de Alexander Yanai, su esposa, Salomé, Shlomit, em, o sea, Alexander le pide a su esposa que se pueda reconciliar con, con los fariseos para que su hijo pueda heredar ahora el trono de Israel, de Judea, y em, que pueda ser sumo sacerdote. Entonces, los fariseos dijeron que iban a permitir eso solo con una condición: que se le deje a ellos entrar en el consejo del rey. Entonces, Hircano II empezó a ser aconsejado por los fariseos hasta que ellos pudieron derrocar totalmente a la dinastía Asmonea, ya con la venida de los romanos, con Tito, ¿verdad? Que le pidieron a Tito que pueda abolir la, la monarquía Asmonea. Entonces, cuando se derrocó la dinastía Asmonea y se sacó lo que es la monarquía, los fariseos quedaron en el poder como consejeros del sumo sacerdote. Luego, ah, luego crearon lo que es el Sanedrín fariseo y sacaron al saduceo principal de lo que es de los 70 más uno. O sea, como el presidente. Le sacaron al sumo sacerdote, al rey. Le sacaron fuera del Sanedrín. Esto es una historia bastante larga, pero solamente para que puedan saber. Según una tradición rabínica, la profecía había terminado con la destrucción del primer templo, dice. De acuerdo a otra tradición, terminó cuando Alejandro el Grande y los helenizantes llegaron 2 siglos más tarde. Los sacerdotes rechazaron enérgicamente, am, esta limitación, los sacerdotes rechazaron enérgicamente esta limitación de su prestigio y consideración. Los rabinos favorecieron un calendario lunar porque lo contemplaron simbólicamente como una liberación de la nación de la dependencia de una dinastía sacerdotal encerrada bajo llaves tras un calendario solar y la reclamación de una autoridad divina. Los rabinos querían simbolizar el lugar del hombre a la hora de determinar su tiempo y destino. Ahí está la referencia donde saqué la información. Bueno, vamos a ir viendo un poquito del calendario lunar. Primeramente el calendario lunisolar mesopotámico, lo que se utilizaba en la antigua Mesopotamia. Dice así: los calendarios utilizados en la antigua Mesopotamia eran del tipo lunisolar, con años que constaban de 12 meses lunares, cada uno comenzando cuando una nueva luna era visible por primera vez en el cielo. Si se necesitaba, se aumentaban estos años insertando un mes intercalar.
para que correspondieran con año solar, que era 10 días más largo que el año de 12 meses lunares, provocando así cambios entre ambos ciclos. O sea que el calendario lunisolar mesopotámico babilónico entonces es el tipo lunisolar, 12 meses, con una nueva, empezaba con una luna nueva visible. Y si se necesitaba, o sea que se agregaba un mes más, dice, un mes intercalar. Ok, sigamos. Calendario griego. El calendario griego del tipo lunisolar también, copiado de los babilonios. Constaba de 12 meses, de 29 y 30 días alternativamente. A este año de 354 días se le añadía un nuevo mes cada tercero, sexto y octavo año. Los griegos intentaron frecuentemente encontrar un intervalo o ciclo que contuviera un número exacto de años y solares y lunares. Tal ciclo, el gran año de 19 años solares descubierto por el astrónomo griego Metón en el siglo V antes de la era común, no sirvió nunca de base para un calendario práctico, pero este ciclo de Metón o cielo áureo tiene todavía importancia en el cómputo de fechas de las festividades religiosas, ya que solamente es una de las pocas horas más largo que las 235 lunaciones, y por tanto las fases de la luna nueva caen los mismos días del año en los ciclos sucesivos. Este calendario griego fue el que se implementó en el templo en la época de los seleucidas, cuando Menelao helenizó el pueblo. Y los fariseos ya tenían más o menos, ellos ya tenían una noción de este calendario porque derivaba del calendario babilónico. Era lo mismo, con algunos ajustes más. Entonces ellos ya tenían más o menos una noción de este calendario porque acuérdense que ellos vivieron mucho tiempo en Babilonia. Y el calendario rabínico, que este calendario introdujo Gilel II, y hasta el calendario hoy en día actual es de Gilel II. Pero el calendario de Gilel II fue un sistema de cómputo astronómico para que todos los judíos, sin importar en dónde vivieran ni circunstancias meteorológicas tuvieran, y pudiesen saber sin problemas cuándo serían los inicios de mes y cuándo había de celebrar el Pesaj, en Yom Teruah o Yom Kippur, sin riesgo de cometer errores. Gilel II aprovechó lo mejor de la ciencia astronómica de su tiempo y diseñó un cálculo basado en el llamado ciclo metónico. ¿Quién era Metón? Metón era el griego, ¿verdad? Metón de Atenas, nacido en el año 460, fue quien estableció los cálculos para determinar que cada 19 años la luna se encuentra prácticamente en el mismo punto en relación al Sol y la Tierra, salvo por un día de diferencia o horas. Gilel II habría tomado esta información para diseñar un sistema que permitiese, sin margen de error, hacer cálculos calendáricos exactos para necesidades teóricas y religiosas del calendario hebreo. O sea que el calendario rabínico es, vamos a decirle que cuando los sacerdotes, cuando hubo esa disputa entre fariseos y saduceos, cuando los fariseos tomaron el poder en la época asmonea, fin de la época asmonea, ellos entonces implementaron ya este calendario. Porque este calendario también se basaba al principio por la luna nueva visible. Y eso se usó, y eso consta en la Mishnah, que se usaba en el templo el calendario de la luna nueva visible con testigos. Pero es un calendario fariseo para demostrar el poder de los fariseos. De ese modo se determinó que cada 19 se agregarían meses extra en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 del ciclo. A estos años se les llama embolismales, término que equivale a bisiestos. Dicho ajuste no es suficiente para que las lunas nuevas correspondan perfectamente a los inicios de mes. Por ello, Gilel estableció una normativa secuenciada para agregar o quitar un día en determinados momentos del año. Esa es la razón por la que, por ejemplo, el mes de Heshvan puede tener 29 o 30 días dependiendo del año.
Bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero es muy importante saber. Por cierto, los babilonios ya usaban el sistema hacia el año 490. Metón de Atenas nació el año 460. Eso significa que Metón tampoco habría sido el verdadero descubridor del ciclo metónico. Los babilonios ya se adelantaron. Pero hay más. Fieldel se preguntó si dicho sistema del cálculo astronómico solo empezó a usarse en el judaísmo desde la época de Gilel II o antes, y la respuesta la halló en el propio calendario. Bueno, esta es la referencia, enlacejudío.com. Ahora veamos el calendario solar sadoquita. Entonces vimos ya el calendario babilónico. Es igual que el calendario hoy en día usado en el calendario judío. Y el calendario que se usó aquella época del siglo I, cuando los fariseos tomaron el poder, el control total de todo. Fariseos y saduceos. Pero la interpretación farisea prevalecía, obviamente el calendario fariseo también prevalecía. Y esto copiado de los griegos y de los babilonios. Hasta en el calendario ellos demuestran su poder, su poderío hasta hoy en día. O sea que toda la gente que está escuchando y que observa el calendario rabínico hoy en día, sepan que están siguiendo un calendario fariseo dando más poder a ellos. Por eso que tenemos que nosotros los seguidores de Yeshua tenemos que salir de ese calendario, porque ese calendario, Yeshua no observó ese calendario. El calendario solar sadoquita, vamos a dar un repaso de esto. El calendario solar sadoquita ya hallado entre los rollos del Mar Muerto está basado en el primer libro de Enoc y Jubileos. Este calendario solar está compuesto de un año de 364 días. 12 meses de 30 días más 4 días extras que complementan el cómputo de los años. Estos 4 días extras se intercalaban cada 3 meses, 90 días, y separaban el año en 4 partes. 90 más 1 días de primavera, 90 más 1 días de verano, 90 más 1 días de otoño, 90 más 1 días de invierno. Y el año se completa en 364 días, que en semanas son 52 semanas, o sea, hay 52 Shabbat entonces. Los escritos de Qumran también revelan que el año solar del calendario de Enoch empieza a partir del cuarto día de la semana, siendo el Shabbat todos los años el cuarto del primer mes solar. Esta revelación está ligada a los días de la creación, donde se nos dice en Génesis capítulo 1, verso 16, que todas las luminarias, en hebreo meorot, fueron creadas el cuarto día de la creación, siendo este día el inicio de las fechas del calendario solar, el comienzo del ciclo del sol, el comienzo de los 364 días del año. ¿Cómo le explico esto? El sol, la luna y las estrellas fueron creados en el cuarto día. En el cuarto día de la semana. El sol, la luna y las estrellas. La escritura dice que los tres juntos, el sol, la luna y las estrellas, van a regir lo que es, dice, días. Primero dice, Moadim, tiempos designados, tiempos señalados, que no es fiesta, no se traduce como fiesta, es un error de traducción decir que Moed es fiesta, no, es tiempo señalado o tiempo fijo, un Moed. Dice Uleyamim, que son días, Uleshanim, o sea, no hay meses ahí, hay días y años, dice. Y los que determina son los tres juntos, no la luna. Muchas veces yo escuché ya que se utiliza ese pasaje para validar la luna, como que la luna es el que marca el inicio de mes y demás cosas, tergiversaciones muchas veces. No, la luna no trabaja sola, la luna trabaja en conjunto con el sol, la luna y las estrellas, pero el que marca los días, el inicio del año, es el recorrido del sol, y vamos a entender el por qué. Entonces, el calendario sacerdotal o el calendario sadoquita empieza a partir del cuarto día de la semana, porque en el cuarto día de la creación fue creado el tiempo para el ser humano, para contar los tiempos señalados, los días y los años. Entonces esta revelación está ligada a este pasaje, siendo
este día el inicio de la fecha del calendario solar, dice. El comienzo del ciclo del sol, el comienzo de los 364 días del año. Los que no saben, entonces, ¿dónde fue encontrado este calendario? Porque este calendario no se sabía tanto de esto hasta que se encontró los manuscritos del Mar Muerto. O sea que tiene también fundamento arqueológico esto. Entonces el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto fue uno de los mayores hallazgos arqueológicos de todos los tiempos, encontrado en 11 cuevas en Qumran, cerca del Mar Muerto, desde 1947 hasta 1956. Los rollos han transformado nuestra comprensión de la Biblia hebrea. El judaísmo primitivo y el orígenes del cristianismo. Se descubrieron al menos 972 rollos junto con unos 85.000 fragmentos. Están fechadas entre 250 antes de la era común y 68 después de la era común. Los rollos se dividen en dos categorías básicas: 225 rollos bíblicos y 747 rollos no bíblicos. Los rollos no bíblicos se dividen además en rollos apócrifos, rollos sectarios y rollos pseudoepigráficos. Para la gente que no sabe, puede investigar más sobre esto. Los rollos del Mar Muerto, el calendario de Qumran. Entonces el rollo del Mar Muerto nos da a entender a nosotros de lo que la gente que vivía ahí eran gente culta, era gente, inclusive dice en el manuscrito, que eran considerados, ellos mismos se llamaban la comunidad de Yahat, y su pequeña ciudad, por así decirlo, se llamaba Damasco. Es ahí donde Shaul se iba a ir, no en el Damasco de Siria. Lo siguiente es un extracto tomado del libro de la profesora judía Rachel Elior, Los Tres Templos, página 36. Este es un libro maravilloso que yo les recomiendo. Está en inglés, pero se puede traducir en español. Y dice así: el grupo de sacerdotes cuyas obras se encontraron en Qumran se oponían rotundamente al culto del templo de su tiempo. El culto del templo es el de los fariseos y los saduceos helenizados. Rechazaron el calendario lunar que entonces gobernaba el templo en Jerusalén y en cambio mantuvieron la superioridad de un calendario basado en el año solar. Acuérdense que la gente de Qumran, la gente del desierto, eran sacerdotes, eran descendientes de Onías III, que era el legítimo sumo sacerdote, exigiendo, dice, la sucesión regular del Shabbat y festivales se derive de ese calendario. Inclusive hay una carta que se llama la carta, no me acuerdo exactamente su nombre, pero hay una carta que el líder manda al sumo sacerdote donde le reclama esto. Ahora le dice: mira, tenés que empezar así, 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 así. Es muy interesante. Creo que la carta de Damasco, creo que se llama. Bueno, decíamos, hasta la destrucción del segundo templo lucharon por el concepto del pacto y el festival de juramento o pactos, también conocido como el festival de las semanas. Los rollos del Mar Muerto declaran, ¿verdad?, de que la festividad de las semanas ya se celebraba ya, inclusive en los cielos, dice, desde tiempos antiguos, dice, que está escrito en las tablas celestiales, dice. Dice, por cada dimensión del servicio sagrado que involucraba explícitamente cualquier aspecto del ciclo, número, fecha, hora fija y contando, reflejando así la regularidad del orden cósmico, enfatizaron la observancia de las leyes de pureza y las reglas del servicio del templo, asociadas con la percepción del lugar sagrado, e insistió en el derecho superior de los sacerdotes sadoquitas de resolver cualquier cuestión sobre los rituales del templo y asuntos de pureza e impureza, en virtud de su elección divina para servir en el templo y su autoridad eterna, sagrada y otorgada por el cielo. En gran parte de la lucha sacerdotal sadoquita sobre cuestiones relacionadas con el calendario, los festivales y la administración de asuntos del templo, se basaron en tradiciones de origen angelical que se encuentran en el libro de Enoch, el libro de Jubileos, el libro de las reglas y los cantos del sacrificio del Shabbat,
O sea que para validar este calendario entonces tenemos que ir a toda esta fuente. Enoch, Huileo, Mishmarot, que es el libro de las reglas o los turnos sacerdotales también, y los cantos del sacrificio del Shabbat. No basta solamente ir al calendario Enoch porque ahí podemos cometer errores como a muchos le pasa. O celebran Shabbat 7 días después a partir de contar muchas veces y cae otra fecha que no es el Shabbat que nosotros guardamos. No, ahí está errado justamente por no leer los otros rollos. Vieron ellos mismos como una congregación o comunidad que giraba, por lo que creían en una unidad o unión angelical y sacerdotal, más allá del tiempo de la cual derivaba la autoridad y legitimidad de sus tradiciones, leyes y servicios sagrados. Se referían a sí mismos como una comunidad de Yahad, que significa juntos. Los ángeles fueron testigos de la alianza, guardianes del calendario de Shabbat y festivales y socios en ritos sagrados, como se conformaron al calendario solar cíclico, con su subdivisión en trimestres, estaciones y Shabbat, semanas. Entonces, esta profesora es la profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entonces, vamos a dar una conclusión a esto. Dice calendario lunar fariseo versus calendario solar sadoquita. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué hay esa diferencia de tiempo? Uno es calendario lunar, se guía por la luna, y el otro, que es el calendario sagrado sadoquita, se basa por el recorrido del sol. Entonces vamos a leer un poquitito para poder entender ya y dar conclusión a esto. En el libro de Enoc, capítulo 74, está escrito sobre las luminarias. Dice, el sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, tanto que ellos no adelantan ni retroceden su posición, ni un solo día, por toda la eternidad, y contemplan los años con perfecta justicia. Cada 364 días. En 3 años hay 1092 días. O sea, 1092 dividido 3, 364. O sea, años de 364 entonces. Son 3 años de 364 que da 1092 días. En 5 años, 1820 días. Y en 8 años, 2912 días. Pero para la luna sola, sus días en 3 años llegan a 1062 días. 1062 entonces dividido 3 sería 364. O sea que el año solar tiene, el recorrido del sol tiene 364 días y el recorrido de la luna tiene 354 días en 3 años, en un año. Y en 3 años 1062 días. Y a los 5 años le faltan 50 días. O sea que tiene 10 días de atraso al año entonces. 10 días de atraso al año tiene. Dice, ella tiene en 5 años 1670 días. Y así hay para la luna durante 8 años 2832 días. A los 8 años le faltan 80 días. El año se cumple regularmente según las estaciones del mundo y la posición del sol, dice, que sale por las puertas por las cuales nace y se oculta durante 30 días. Entonces acá hay un problema con la luna. El sol y las estrellas llevan completo el año exactamente, 364 días. Ellos no se adelantan ni retroceden. Pero la luna por las fases lunares, que eso fue obviamente colocado por Adonai también, la luna se atrasa 10 días al año. Tanto así que en 3 años llegan a 1062 días. O sea que le está faltando ¿cuánto entonces? Comparando con 3 años del ciclo solar, faltarían unos 30 días en 3 años. O sea que cada 3 años, entonces falta ya 30 días. El calendario fariseo, al ser un calendario basado por la luna, tiene que agregar un mes adicional llamado Adar Sheni, que es el 13º
mes cada 3 años. De lo contrario, al final del tercer año estarían celebrando Pesaj en invierno. ¿Por qué? Porque pierde. 10 días al año pierde. Cosa que va en contra de la Torá, porque Pesaj se celebra en primavera. Por esta razón, al término del tercer año, cuando se avistaba la luna nueva visible en aquella época en el templo, automáticamente buscaban la cebada madura. O sea, ahí tenían dos cosas para poder saber que era primavera, ¿verdad? Porque ya que no se guiaban más por el ciclo del sol, que era el verdadero calendario que Adonai determinó, ellos entonces buscaban una forma de poder encontrar la primavera, la llegada de la primavera. Entonces, ¿cuál era la forma? Mirar la luna y después mirar la cebada, que hasta hoy en día los caraítas muchas veces hacen todavía. Pero el fariseísmo, o sea que el judaísmo ortodoxo ya no hace porque ya tiene un calendario fijo. O sea, ya no necesita estar observando cebada porque ellos ya saben bien que cada 3 años tienen que agregar un mes más, según el ciclo metónico. Entonces, cuando se avistaba la luna nueva visible, automáticamente buscaban la cebada madura, ya que la cebada es la primera ofrenda que se entrega en el templo. El calendario judío moderno, Gilel II, ya no tiene ese problema de la cebada, ya que al utilizar los cálculos de Metón ya saben que cada 3 años hay un mes adicional. Entonces ya no se preocupan en observar nada, sino que automáticamente ya declaran 13º mes. En cambio, los caraítas, los judíos caraítas, en pleno invierno buscan la cebada, pero no la hallan, porque es invierno todavía en Medio Oriente. Y eso pasó en el año pasado, nomás pasó eso. Y acá le traigo la referencia. 13 meses. ¿Mm? ¿Dónde está la escritura? Primera Reyes 4:7 dice, Salomón tenía 12 gobernantes, regionales sobre todo Israel, quienes eran responsables de proveer el alimento para los miembros de la casa del rey. A cada uno de ellos les tocaba suministrar los víveres para un mes del año. O sea, hay 12 gobernantes, quiere decir que hay 12 meses, no hay 13 meses, no hay eso de 13 meses. Los nombres de los gobernantes eran los siguientes. Los gobernantes regionales proveían sin falta el alimento para el rey Salomón y su corte. Cada uno aseguraba que no faltara nada durante el mes que se le había asignado. Apocalipsis 22:2 dice, en el medio de la plaza de ella y de un lado y del otro, el otro lado del río, el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. O sea, 12 frutos, 12 frutos y 12 meses. ¿Dónde está el 13º mes? No existe eso en la escritura. Entonces, el calendario que se utilizaba antiguamente era el calendario solar preservado por los hijos de Sadoc, que son los verdaderos custodiadores de todo lo que es el templo. ¿Dónde está el 13º mes? Entonces, al agregar ese mes adicional de 30 días, se ajusta con el calendario solar sadoquita nuevamente. Entonces, el primer año pierde 10 días, el segundo año pierde 10 días, el tercer año pierde 10 días, pero si no se agrega ese 30 días, Pesaj van a estar celebrando en invierno, como pasó años anteriores, que no celebraron obviamente, ¿verdad? Pero agregaron ya 30 días porque ya sabían que iba a pasar eso. Entonces, al agregar ese 30 días se ajusta en el calendario solar sadoquita en el cuarto año, con un día de diferencia. Por ejemplo, el año pasado se agregó un mes adicional al calendario judío actual, el día viernes 4 de marzo de 2022, que correspondía al calendario sadoquita el día 13 del mes 12, faltando prácticamente todavía 17 días para la llegada de la primavera. Como en el año 2020 y 2021 la luna perdió 20 días, ahora tendrían que agregar un mes adicional con 30 días, agregando los 10 días que perdería ese año la luna, ajustándose el año entrante 2023 con el calendario solar, el recorrido del sol. Este año Aviv en el calendario judío será el día jueves 22 de marzo, acuérdense de mí, será el día
jueves 22 de marzo, junto con el calendario sadoquita. Sin embargo, el calendario caraíta, que es la observación de la luna visible que se usa en el templo en la época de Yeshua, la luna será avistada el día jueves 23 de marzo, con un día de diferencia. O sea, el calendario sadoquita y el calendario judío actual se va a sincronizar totalmente y el año va a empezar el 22 de marzo. O sea, nosotros los que observamos en este calendario vamos a estar empezando el año Rosh Hashanah de las festividades el 22 de marzo. Pero el caraíta que observa todavía la cebada va a declarar la luna nueva y la cebada van a encontrar el día 23 de marzo, con un día de diferencia ya. Siendo así que Pesaj se estaría celebrando el día 4 de abril en el calendario sadoquita y posiblemente en el calendario judío. Y el 5 de abril en el calendario judío caraíta. Entonces estaríamos con un día de diferencia. Para nosotros va a ser el día 14, ya el día 5 de abril. Pero para el calendario judío va a ser el día 13 recién. Así mismo como pasó en la época de Yeshua. ¿Se entiende? Este año va a ser la sombra y se van a dar cuenta después de escuchar este estudio y después lleven en cuenta que un día antes nosotros vamos a estar celebrando ya y ustedes todavía no. Los que observan el calendario fariseo o calendario judío actual. Ustedes todavía no, ustedes todavía tienen que prepararse al otro día. Nosotros ya vamos a estar celebrando. Nuestro Matzah va a ser el día 6 de abril y ese día ustedes van a estar a full preparando sus cosas para celebrar el Pesaj. Pero nosotros ya habíamos celebrado un día antes. No sé si me explico. ¿Qué afirmamos con esto entonces? Que Yeshua y sus discípulos celebraron el Pesaj conforme al calendario Qumran. Así mismo, ese día en que los discípulos se prepararon el Pesaj ya era el 14 del primer mes, mientras que para los fariseos era apenas el 13 del primer mes lunar. Cuando Yeshua fue arrestado en la noche del 14, fue interrogado por Anás y Caifás y después al amanecer fue llevado al pretorio, pero lo que no llevaron, no quisieron entrar para no contaminarse y poder comer el Pesaj. ¿Para qué? Porque para ellos todavía no había comenzado el Pesaj. Bueno, y este pasaje ya leímos, pero vamos a volver a leer. Llevaron a Yeshua de Caifás al pretorio. Era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer el Pesaj. Bueno, cuando Yeshua fue llevado al amanecer ante Pilato, entonces ya era el 15 del primer mes. El cuarto día de la semana, los judíos apenas iban a celebrar el Pesaj, pues para ellos apenas era el día 14. Bueno, después de ser interrogado, él fue colgado en el madero y cuando cayó la tarde del Shabbat, el cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba. Pero cuando cayó la tarde de ese día, después de fallecer, el cuerpo de Yeshua fue puesto en la tumba y se cumplió tal como había dicho que estaría 3 días y 3 noches, no 3 noches y 3 días, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y el pasaje de Mateo 12:40 que ya conocen. La muerte y resurrección del Mesías encaja perfectamente con el calendario de Qumran. Los 3 días y 3 noches se cumplieron tal como él había dicho y esa fue la señal que había dejado a sus discípulos. Al tercer día, en la tarde del 18 del primer mes, en Shabbat, Yeshua se levanta entre los muertos como el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Bueno, yo creo que fue bastante claro este tema, ¿verdad? Y es muy importante porque esto nos compete a nosotros, los seguidores de Yeshua, porque necesitamos restaurar su judaísmo. ¿Y cómo vamos a restaurar si es que observamos un calendario fariseo todavía dándole a ellos más poder sobre nosotros? Tenemos que restaurar. Un dato curioso que encontré, ojo, este no es una información usada como fuente para estudio de este estudio, sino más bien para demostrar cómo hasta los grandes líderes religiosos saben de este tema. Miren lo que dice acá Benedicto XVI, el ex papa. Dice, fija en la Pascua judía del Qumran la fecha histórica de la última cena, dice, publicado el 5 del 4 de 2007. Dice, el Papa ha aportado este jueves santo
nuevos elementos de juicio sobre la fecha histórica de la última cena. En la Basílica de San Juan de Letrán, Benedicto XVI ha cumplido con la tradición de lavar los pies, como hizo Jesús en la última cena. El Padre, Santo Padre, dice, sostiene que Yeshua, Jesús, celebró la Pascua con sus discípulos, probablemente con el calendario de Qumran, y por lo tanto un día antes de la Pascua judía, y celebrada sin el Cordero, como la comunidad de Qumran, que no reconocía el templo de Herodes, dice. Y durante su homilía el Papa explicó el momento en que se realizó la última cena de Jesús con sus discípulos. Existe una aparente contradicción sobre la fecha exacta entre el Evangelio de Juan y los de Marco, Mateo y Lucas, que ya explicamos nosotros, ¿verdad? Dice, sobre esto comentó que el Evangelio de Juan se precisa que Jesús murió en la cruz en el mismo momento en que el templo se sacrificaron los corderos pascuales. También ya vimos eso. Y por lo tanto, Cristo no celebró la última cena pascual con los judíos. Mientras que los otros evangelios, Lucas y Mateo, agregó el pontífice, la última cena fue la cena pascual donde Jesús introdujo la novedad del don de su cuerpo y su sangre. Y Benedicto XVI explicó entonces que existe una solución de estas diferencias, aunque no ha sido aceptada por todos, pero que tiene un alto grado de probabilidad y que es lo que refirió era históricamente preciso. Y esto es algo bastante claro porque la palabra utilizada para pan en el verso donde reparte Yeshua el pan es artos, en griego, que significa pan leudado, y no ácimos, que significa pan sin levadura. ¿Qué compartieron entonces esa noche? Esa misma noche Yeshua celebra el Pesaj y después instituye otra cena memorial que es conocido como la cena de Melquisedec. Entonces Yeshua celebra Pesaj y luego hace otra cena memorial que es conocido como la cena de Melquisedec. ¿Por qué? Porque en Génesis 14:18 Melquisedec sale, que el Melquisedec en ese entonces es Shem, sale al encuentro de Abraham y le comparte pan y vino como parte de un acuerdo. Entonces lo que Yeshua estaba haciendo en ese entonces con sus discípulos era un acuerdo, un pacto. Por eso es que le dice, este es el pacto y todo eso. Y esa es la explicación, pero eso para otro tema. Investiguen. Yeshua no come en esa cena donde aparece, ¿verdad? Porque aparece una cena, ellos celebran Pesaj y luego comparten pan y vino. Y eso no hace parte de la celebración original de Pesaj, sino que matzah, marror y el cordero. Sin embargo, no menciona eso exactamente, pero después de la cena dice que ellos comparten el pan y el vino. Después de la cena de Pesaj, como una cena memorial también. Y entonces, ¿cómo celebramos nosotros? Hacemos primero una cena de Pesaj memorial y luego la cena que hizo Yeshua. Pero eso es tema para otro video. Así que, shalom para todos. Suscríbanse al canal, por favor, y que el Eterno les bendiga. Shalom.